Hola jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a ir comenzando con la sesión del día de hoy. Vamos a continuar revisando los elementos que componen el proceso de la atención nutricia. Justamente vamos a continuar con la parte de la valoración antropométrica, también un poquito la parte de lo que es llegar al diagnóstico, ¿no? Y el monitorizar parte de los resultados. También, pues, adentrarnos ya un poquito más de manera más encaminada, ¿no? Más nutrida del estado de nutrición, pues justamente comprender algunos conceptos teóricos, ¿no? Cómo se ha venido desarrollando esta parte de los componentes del estado, los componentes de la composición corporal, la evolución que ha tenido un poquito en sus perspectivas. Entonces, es complementar realmente, es que tengamos el panorama lo más amplio posible. ¿Por qué? Porque de ahí ya empezamos a derivar en los diferentes componentes. Entonces, sobre todo, pues en el caso del nutriólogo, quien es el encargado de esta parte, ¿no? De la evaluación del estado de nutrición, el experto, entonces, pues sí debemos de ser un tanto metódicos en la revisión, ¿no? Y quede perfectamente claro. Lo que veíamos un poquito la sesión pasada era el introducirnos en comprender que existe todo un proceso de la atención nutricional. También lo pueden encontrar en la bibliografía como el PAN. Y que pues parte de estas directrices del proceso de la atención nutricional se establecieron. ¿Por qué? Porque el objetivo principalmente era homologar la atención hacia los pacientes. Cada quien tenía como una metodología y aquí lo que se persigue es que sea lo más homogéneo posible, pues para que al final de cuentas se pueda beneficiar el usuario, el paciente en este caso. También hablábamos un poquito de la parte inicial, lo que es la valoración nutricional y una de las herramientas o de los elementos, perdón, clave es el cribado. Recordemos que el cribado es tener como un colador grandote y quedarme con aquellos pacientes que están en riesgo de una situación nutricional y que son esos mismos pacientes que se van a beneficiar más con nuestro servicio de nutrición. Eh, También otro aspecto importante, las herramientas de cribado durante, no solo en esta experiencia, sino durante toda la carrera, se irán familiarizando con diferentes herramientas. También hablábamos un poquito de la parte de la evaluación de la dieta. De hecho, pues el nutriólogo es desgraciadamente, ahorita les digo el por qué digo desgraciadamente, es el encargado del análisis de la dieta. Digo desgraciadamente porque de verdad el análisis de la dieta es todo un tema muy extenso. De hecho, en el capítulo que les encargué que leyeran, algo que no me encanta de ese capítulo cuando habla de la valoración de la dieta es una triste realidad que menciona que es justamente que la dieta a veces queda en desuso, pero queda en desuso porque realmente no conocemos al 100% todo el beneficio que le podemos sacar. Entonces, esa es una. Otra razón por qué un análisis de la dieta, en esencia, pues lo ideal sería que nosotros, pues a través de Excel, ¿no? Nos valiéramos de herramientas digitales que facilitaran esta labor, porque de lo contrario, hacerlo de forma manual, si es muy tardado y cansado, ¿no? Es demasiada la información que se tiene que estar recopilando y observando principalmente. También estábamos hablando un poquito de los parámetros bioquímicos, ¿no? Los principales tipos de muestra que se analizan normalmente, cuál es la finalidad, ¿no? De esta parte, entre otros. ¿Y qué otro que recuerde? Ah, el más importante y que de hecho lo dejé al final. Esta imagencita, chicos, también la pone el capítulo que se llevaron de lectura, nada más que de otra forma, como un poquito más parafraseado. Una de las ventajas de la evaluación del estado nutricional es que nos permite identificar a través de todos sus componentes
un riesgo, ¿no? En cualquier nivel, sin llegar necesariamente ya a hablar de la morbimortalidad, y que incluso hablando de morbimortalidad, pues lo podemos hacer a través de los índices. Entonces, ustedes saber que como nutriólogos competentes se valen de todas estas herramientas que comprende la evaluación del estado nutricional para poder llegar a un diagnóstico. Por favor, no se me queden cortos, nunca, jamás en su vida profesional, diagnosticando a una persona únicamente con un parámetro, porque metodológicamente es incorrecto. O sea, realmente es hacer un mal diagnóstico. No siempre vamos a contar con un diagnóstico a la primera, porque realmente evaluar a una persona es una labor, pues sí, un tanto extensa, un tanto delicada, y que hay que tomarnos el tiempo y la seriedad, ¿no? Principalmente. Y también se los menciono porque reitero y reiteraré, muchas veces la nutrición desgraciadamente está infravalorada. Entonces hoy por hoy tenemos que muchas personas se toman, ¿no? Responsabilidades que pues no les corresponden en sí. Pues, ay, nada más permítanme. Voy a llegar a la diapositiva donde nos quedamos. Nos habíamos quedado aquí en los tipos de muestra y pues continuando, ya llegamos a lo que es propiamente la valoración la valoración física, o que también lo van a encontrar como antropométrica. Dentro los diferentes indicadores o marcadores, perdón, que tenemos en las medidas antropométricas, pues se usa porque o bien nos interesa conocer cómo es el patrón de crecimiento, o detectar la desnutrición o la sobrenutrición finalmente, ¿no? Es una herramienta muy importante, es un componente muy importante. Entonces, dentro de los parámetros más importantes y básicos que podemos obtener nosotros a través de la estimación y medición es la estatura, el peso y determinadas circunferencias, así como algunos pliegues. Sin embargo, pues ya cuando estemos en el tema de la antropometría, en el caso de los pliegues, derivada la subjetividad de la naturaleza de su recolección, el evaluador puede tener ciertas inconsistencias. Entonces, en el caso de niños y adolescentes, sobre todo para los que ya tienen hijos y les tocó ir de visita al pediatra, ¿no? A cada rato, saben perfectamente que se utilizan tablas de crecimientos, tanto de la OMS como de la CDC, y que normalmente estas tablas recomiendan los estándares de crecimiento. Normalmente pues va de los 0 hasta los 24 meses o hasta los 18 años. Por ejemplo, en el caso de las tablas de la OMS se recomienda para menores de 24 meses, y para 24 meses a 18 años se recomienda las tablas de crecimiento de la CDC. Estas expresan cómo va el crecimiento en percentiles, finalmente. Ahora, ojo aquí, y es importante que lo consideren. Estos percentiles representan el porcentaje de la población total de niños del mismo sexo que presentan una estatura o peso igual o inferior a cada valor concreto a una determinada edad. Hago énfasis en esta parte porque de pronto nos podemos encontrar ya evaluando en consulta a algún niño que se encuentre muy por encima o muy por debajo de los percentiles. Bajo esas situaciones especiales sí tenemos que investigar un poquito más, pero entender en esencia que las tablas, pues bueno, lo que representan o lo que van graficando es el comportamiento promedio, ¿no? De una media de una población muestreada. Entonces, de pronto, pues como todo, ¿no? Tenemos atípicos, valores extremos. Entonces, en cuanto a la longitud y la estatura, el método utilizado para determinar la longitud depende de la edad. Sobre todo ahorita les hago énfasis. Normalmente en el caso de los lactantes,
o bien menores de 2 o hasta 3 años, se mide la longitud del niño en decúbito. Entonces, pues aquí lo ideal es que utilicemos un tallímetro, pediátrico. Y pues la longitud de los menores de 2 años se debe de registrar desde el nacimiento hasta los 24 meses en una gráfica de crecimiento. Y la estatura, ya estamos hablando de una medición que se hace en posición erguida, pues a través de un estadímetro y se registra de los 2 a los 20 años de edad en gráficas de crecimiento. En el caso de lo que es el peso, aquí pues finalmente, permítanme tantito. En el caso del peso, pues es un parámetro más sensible en el sentido de que refleja, entre comillas, de forma más rápida el aporte nutricional, porque, por ejemplo, pues nos permite tener una estimación acerca de las reservas corporales totales del cuerpo, ¿no? Sabemos que el peso corporal se puede interpretar de acuerdo a varios métodos, pues entre ellos el más utilizado es el índice de masa corporal, pero también ya es un indicador, un índice pues muy viejo, ¿no? Desde que se estableció. Entonces, pues aquí nada más les muestro en imagen, ¿no? Lo que es la toma de la longitud. Parece que están torturando al niño, pero no. Es importante que se cuide cómo se coloca al bebé, que se garantice que el equipo está tocando la cabeza y los pies, que las rodillas, bueno, las piernas estén bien extendidas, la espaldita bien colocada, el niño esté alineado recto. Lo vamos a ver a detalle en la unidad de la antropometría y, por ejemplo, en el caso de la interpretación de la información que podemos tener, pues, por ejemplo, el índice de masa corporal en el caso de los niños se habla en percentiles. Sin embargo, reitero, no se preocupen, esto en antropometría se ve a detalle con ejercicios. En el caso de la interpretación de lo que es la evaluación antropométrica en adultos, pues sabemos que la determinación del peso y la estatura es útil para valorar el estado nutricional. Se debe de medir de forma ideal ambos parámetros porque, ¿qué pasa muchas veces? Se tiende a sobreestimar la estatura y a infravalorar el peso. Y sí es cierto, o sea, muchas veces decimos, no, pues cuánto mides y de verdad yo creo que ahí en esa parte cuando ustedes estén en la práctica profesional les tocará ver que muchas veces los adultos refieren una estatura por encima de lo que miden realmente y un peso más bajito de lo que pesan realmente. Y pues bueno, otra razón es que nosotros ya no vamos creciendo, sino que la estatura de muchos de nosotros se reduce como consecuencia de la osteoporosis, el deterioro de las articulaciones, la mala postura, que pues lo importante es dejar registrado cómo va la evolución de esto. Y la estatura se puede medir o bien se puede estimar. Entonces, el método directo se utiliza un estadímetro, el adulto de preferencia debe de ser capaz de permanecer recto en posición erguida o reclinada. Y tenemos los métodos indirectos en donde se encuentra la medición de la altura de la rodilla, la medición de la brazada o la longitud en decúbito, que pues en el caso de aquellos individuos que están incapacitados de estar erguidos es una alternativa. En cuanto al peso corporal, sabemos que lo ideal es hacer la medición al momento de la exploración física y que de hecho aquí, por desgracia, el peso corporal se puede ver influenciado por un sinfín de cosas. Tan solo, chicos, yo creo que si los peso el día de hoy en este momento, ¿no? A las 2:18, cambia, ¿no? Cómo era en la mañana a cómo era en la tarde, depende del estado de hidratación, si ha habido consumo de los alimentos, en el caso de las mujeres hasta del ciclo menstrual. Entonces el peso pues realmente es algo que está en constante cambio. También, por ejemplo, podemos hacer medición yo un poquito más quisquillosa, que es utilizar una serie de métodos para determinar la composición corporal, es decir, estimar cuánto es de masa grasa, cuánto es de tejido de masa muscular, cuánto es de agua, ¿no? Incluso.
Y la determinación de la composición corporal se puede hacer de diferentes maneras. Podemos utilizar la bioimpedancia, podemos utilizar un equipo de densitometría, sin embargo, la verdad es un poquito mucho caro, entre otros. También, por ejemplo, en el caso de la grasa subcutánea se puede estimar a través de los pliegues, porque se basa del principio teórico que la grasa subcutánea equivale al 50% de la grasa corporal. Entonces, ese es en esencia el principio. Sin embargo, ya cuando estemos revisando más a detalle esa unidad, nos daremos cuenta que tiene ciertas fluctuaciones. Podemos utilizar circunferencias. De hecho, aquí una disculpa se me pasó a mencionar en el caso de los niños, pues una circunferencia muy importante es la circunferencia cefálica. También se puede utilizar la circunferencia del brazo para conocer cuál es el estado de nutrición. Y en el caso de los adultos, pues principalmente utilizamos la circunferencia de cintura y la circunferencia de cadera, además de ciertos indicadores que resultan de la mezcla de el índice cintura-cadera, el índice cintura-estatura. Son unos ejemplos. En el caso de cómo podemos estimar, les había mencionado, se puede hacer por análisis de bioimpedancia, el famosísimo equipo que hoy por hoy las básculas, el principio, perdón, que las básculas hoy utilizan, las que te dicen cuánto de músculo y esto, o a través de la absorción de rayos X de energía dual, que de hecho actualmente se reconoce este método como el estándar de oro en la determinación de la cantidad de grasa del componente óseo y de los tejidos blandos que no son grasos. Entonces, aquí, por ejemplo, en lo que es el lado izquierdo, tenemos una imagen de lo que es el equipo de DEXA. Este equipo, pues normalmente no sé, miren, la verdad, tiene como que será, yo creo que unos 10 años más o menos que pregunté costos, estaban como por ahí de unos 1,300, ¿cuáles 3 años? Perdón, 7 años, unos 1,300 aproximadamente. Actualmente yo creo que está más carito. Entonces, sí es el estándar de oro, pero por ejemplo no es aplicable en el caso de una embarazada o personas que no se puedan estar acostadas cierto tiempo, como que tiene ciertas limitantes. En el caso de la bioimpedancia, del lado derecho tenemos como la abuelita de las básculas de bioimpedancia donde se coloca, se manda una pequeña señal eléctrica muy suavecita y pues se basa en el principio de que la masa muscular transmite la corriente eléctrica mientras que el músculo no. Entonces, a través de una serie de ecuaciones se puede estimar cuánto es el porcentaje, ¿no? De esta parte. Reitero, ahorita pues es como conocerlo de forma general, no es adentrarnos propiamente en ello, sino hacerlo de una vez de su conocimiento y porque muchos de ustedes probablemente ya lo han tenido un acercamiento. Ahora, en términos generales, se puede realizar algo que se conoce como la EFON, que es la exploración física orientada a la nutrición, y es uno de los componentes de la valoración nutricional dentro del modelo de proceso de atención nutricia, ¿no? De todos los cuidados nutricionales. Esto aplica para médicos, para enfermeros, para todo el personal de la salud, del área de ciencias de la salud. Por eso tiene este nombre, ¿no? Exploración física orientada a la nutrición. Y los datos que se obtienen en este tipo de exploración se conjuntan con todos los antecedentes, los resultados de las pruebas diagnósticas, de laboratorio, las mediciones físicas, básicamente todo lo que tenemos nosotros en el expediente del paciente para poder establecer un diagnóstico o más de un diagnóstico nutricional de forma precisa. También, pues, la iPhone es una exploración dirigida que normalmente se centra en signos, síntomas específicos mediante la revisión de determinados órganos corporales. Por ejemplo, comprende la revisión del aspecto general del paciente, si está alerta, cómo responde, cómo reacciona, los signos vitales, el estado de la piel, si luce o no hidratado,
Kong, la revisión de la cabeza, los oídos, los ojos, la nariz y la garganta, evaluar la función del sistema cardiopulmonar, la observación, incluso medición de las extremidades, músculos y huesos, evaluación del aparato digestivo y del sistema nervioso y cognitivo, perdón. Normalmente, pues, el equipamiento que lleguemos a utilizar en este tipo de exploración depende qué tan exhaustivo se quiera hacer a cabo el procedimiento. Podemos, por ejemplo, mencionar un estetoscopio, una linterna para evaluar cómo reaccionan las pupilas, un depresor lingual si queremos observar si hay presencia o no de piezas dentales, calibres, ¿no? Cintas métricas, plicómetros, manguitos hinchables, un reloj con segundero, o sea, dependiendo qué tanto sea nuestro interés de revisar al paciente y también el tipo de consulta, porque tan solo por ponerlo en la perspectiva del día a día, pues no es igual la evaluación que yo lleve con una mujer embarazada quizá, que la evaluación que lleve con un paciente pediátrico o con un paciente que vive con diabetes. Hay como ciertos cambios que son bastante evidentes por la condición, ¿no? Y la interpretación de cada uno de los datos obtenidos de la exploración física se debe de hacer principalmente con una línea de razonamiento. Ojo aquí, esta línea de razonamiento, chicos, no se las va a dar nada más ni nada menos que la pura experiencia, ¿sale? No, no lo van a hacer bien a la primera, a lo mejor sí, pero aquí lo importante es que lo sigan aplicando, aplicando, aplicando. Entonces, ¿cuál es la línea de razonamiento? En primer lugar, tenemos que identificar los hallazgos que estamos encontrando y si hay síntomas anormales. Situamos anatómicamente los hallazgos, qué región es la que nos está marcando un foquito rojo. Interpretamos estos hallazgos en términos de algo probable para que podamos establecer una hipótesis sobre la naturaleza de este tipo de problema en este tipo de paciente. Examinamos la hipótesis pues con otros profesionales médicos, también otras pruebas, establecemos un diagnóstico e intervención nutricional de trabajo y hacemos el desarrollo del plan adecuado para este tipo de paciente, pues centrándonos en él, ¿no? Entonces, aquí es siempre identificar y a través, les digo, de la exploración, la experiencia, es que lo van perfeccionando. Y pues también dependiendo si se dedican a cierto tipo de paciente, lo que les mencionaba, en términos de un proceso probable. Siempre tengan presente esta frase de que si escuchan galopar, pues piensen en caballos, no en cebras. ¿Esto qué quiere decir o por qué se los menciono? Pues piensen en una probabilidad real, no vayan a pensar en el diagnóstico menos probable, salvo que existan indicativos que sí confirmen la sospecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que yo tenga a una paciente de edad avanzada, un adulto mayor, que acude a consulta porque trae molestias gástricas y dentro de la exploración quizá me refiere que utiliza varios medicamentos. Además me menciona que pues por estas molestias gástricas no consume ciertos alimentos, tiene problemas para ir al baño, también presenta mucho cansancio, no hace mucha actividad física, aparte el doctor le acaba de diagnosticar osteoporosis. Entonces, en términos probables, pensar, bueno, si me está mencionando muchos medicamentos, lo más sensato es decir cuál es la interacción fármaco-alimento. Si me está diciendo que la dieta está limitada, identifico cuáles son los nutrimentos que están en riesgo. Si hay problemas digestivos, pues conjunto ahora sí. A ver, medicamento más dieta, sí, pues puede ser que se esté desarrollando cierto padecimiento, por ejemplo, anemia, ¿no? Adicional, pues me refiere cansancio. Mira, pues sí empiezo a sospechar de esta anemia, seguro. Adicional, pues el problema de la edad avanzada,
sarcopenia, ¿no? Casi de seguro, y pues poca actividad física, bueno, pues sí. Entonces, actuar de forma multidisciplinaria. Esto es por ponerlo de una manera sencilla en un ejemplo, pues lo pueden encontrar más variado. Sin embargo, aquí la intención de la materia es que lo vayamos como planteando, ¿no? No se preocupen ahorita que digan, ay, ¿cómo me lo voy a imaginar? Poco a poquito, pero les digo, siempre con una base teórica. Ahora, dentro de lo que es el diagnóstico nutricio, ya ustedes valoraron, ya diagnosticaron, están en el proceso de diagnóstico, perdón, pues, ¿qué es? Es conjuntar, analizar, sintetizar toda la información recopilada en la fase de evaluación y pues aquí principalmente van a identificar y delimitar los problemas de tipo nutricio, ¿sale? Lo médico, pues ustedes no están estudiando medicina hasta el momento y hasta donde yo tengo conocimiento, ¿verdad? No están estudiando para fisioterapia ni para odontología, entonces, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos. Entonces, el diagnóstico requiere ciertas habilidades como poder identificar y definir un diagnóstico. Entonces, diagnosticar problemas de salud relacionados con la nutrición, pues nos ayuda para poder establecer pautas de tratamiento para los problemas identificados. Ahora, el tema aquí es que para diagnosticar, pues principalmente nosotros hacemos un enunciado de diagnóstico, el cual debe de estar bien escrito, debe de ser claro, conciso, específico del paciente, que relacione una causa-efecto con un sustento claro de los signos y síntomas identificados en la evaluación. Entonces, hay varios formatos que existen actualmente. Por ejemplo, está el formato PES, Problema, Etiología, Signos y Síntomas, que nos permiten identificar, ¿no? Ahora, les decía lo de zapatero a tus zapatos, porque un problema nutricio es aquel que se detecta a través de la evaluación del estado de nutrición, mismo problema que se resuelve con la intervención nutricia. No engloba problemas médicos, porque eso no se va nosotros no lo vamos a resolver. Un ejemplo sería, pues bueno, aquí les mencionaba esta paciente, ¿no? Entonces hay una ingesta deficiente de hierro con un origen derivado de escaso consumo de alimentos ricos en hierro. A su vez, existe una anemia evidenciada con análisis clínicos, aparte de los síntomas de debilidad y cansancio. También a lo mejor viene esta parte de conjuntar la interacción fármaco-alimento. Ahí sí nosotros lo podemos solucionar y ya las cosas que no podemos arreglar, lo que les mencionaba, no, perdón, ay, se me fue el nombre, la inactividad física, porque nos está dando, sí, la tenemos que referir con un fisioterapeuta o con un activador físico orientado en este tipo de población. Ahora, ya que se establece el diagnóstico, y reitero, muchas veces el diagnóstico no viene a la primer consulta, sino en consultas subsecuentes, pues nosotros hacemos una planeación y el establecer los pasos a seguir basados en la evidencia científica, enfocados en resolver el problema, pues por eso están yendo a consulta con nosotros o por eso están en el servicio de atención nutricia. Y el objetivo de la intervención es generar un cambio, ya sea en las causas o bien en los problemas que identificamos. Y también se enfoca en la solución de problemas nutricios o la etiología, por ejemplo, tiene cuatro metas basadas perdón, tiene metas basadas en cuatro pilares, se me cuatrapeó, que son estos pilares que estamos viendo: el cuidado basado en el valor del paciente. Y bueno, se podrán preguntar cuál es el valor del paciente: la calidad de vida, la satisfacción, el nivel de satisfacción, la autoeficacia que percibe el paciente, su automanejo, su habilidad funcional. El otro pilar está basado en los resultados directos de nutrición, es decir, qué conocimientos ganó, qué cambios se lograron en la conducta alimentaria, si existió una mejoría en el consumo de los alimentos y qué tipo de mejoría, si existió una mejoría en el estado nutricio. También otro pilar es el de los resultados clínicos y de salud, por ejemplo, los valores de laboratorio,
los signos, los síntomas de la enfermedad, si hubo cambio o no en el perfil de riesgo, qué más pasó, ¿no? En todo lo relacionado a la salud y la aplicación de cuidados de la salud y la disminución de costos, que bueno, es bastante importante, pues prevenimos las complicaciones, a lo mejor cambiaron los medicamentos, a lo mejor cambió el número de clínicas, perdón, el número de visitas clínicas, a lo mejor el número de ingresos hospitalarios disminuyó porque todo fue prevenible, o bien los días de duración de hospitalización disminuyeron, ¿no? Entonces, estos son los pilares planteados para la intervención nutricia. Y dentro de lo que es la vigilancia del estado de nutrición y la evaluación de de la intervención, que es el último pasito de la evaluación, es el establecer un plan de vigilancia, cómo lo vamos a estar supervisando y pues estar evaluando de punto frecuente, de manera frecuente. De hecho, es algo crucial a trabajar, chicos. De manera inicial, no la primera, ¿no? No casi casi que se sentó el paciente y ya lo saben de primera instancia, sino el dimensionar, a ver, con este paciente el problema que está teniendo, ¿cuánto tiempo me va a tomar que tengamos una mejoría? Y porque va muy de la mano con lo que tristemente vivimos en México. Reitero, somos muy malos previniendo. Entonces, a veces queremos que a la primer consulta, bueno, nosotros no. El paciente quiere que a la primer consulta ya baje 20 kilos, ¿no? Y se vea 80 años más joven, casi, casi, o que ya nada más coma cierto alimento y ya la dislipidemia desaparezca como por arte de magia, cuando sabemos que en muchos casos, por muy corto plazo, estamos hablando de 3, 4 meses, siendo súper positivos. Y en la mayoría de los casos nos lleva el tiempo de 6 a un año, 6 meses a un año. Entonces, pues delimitar el tiempo y hacer lo del conocimiento del paciente, que dimensione la gravedad del problema. Y pues esto es importante porque nos ayuda para poder realizar los cambios necesarios de forma oportuna, que identifiquemos cambios y también las metas que estamos logrando. Entonces, de antemano también seleccionamos cuáles van a ser las mediciones y los indicadores importantes, cuáles van a ser los estándares de referencia para comparar los datos. Y, por ejemplo, si esta paciente que les decía, ¿no? Adulto mayor, bueno, cuáles van a ser mis tablas de referencia, explicar las variaciones encontradas, también determinar factores, perdón, que me están ayudando o frenando el progreso del tratamiento. Tan solo para que se den una idea, en este mismo ejemplo, supongamos que esta mujer adulto mayor pues solo vive con su esposo, que también es un adulto mayor, y que el esposo es el encargado de la alimentación. Entonces, también supongamos que el esposo no sabe de antemano como muchas técnicas de cocción, y que pues realmente trata de comprar los alimentos en un sitio cercano. Ya se van dando idea como identificar qué está frenando el progreso, ¿no? Decir, bueno, realmente ellos tienen una red de apoyo de -1000, ¿no? O sea, muy chiquitita. En ese caso, pues decir qué otras alternativas tengo para lograr mi objetivo. Y algo súper importante, de hecho, es la documentación de los pasos. Desde varios puntos de vista es relevante. De hecho, la documentación desgraciadamente a veces se visualiza como un separado, pero no. O sea, pues cómo estás evaluando, dónde estás registrando tu evaluación y tu evolución, ¿no? Entonces, existen algunos ejemplos, por ejemplo, el registro de la información subjetiva, objetiva, el análisis y el plan, o bien un registro donde se identifique el problema, se establezca la intervención y se vaya registrando la evaluación, o bien se eh, anote el diagnóstico, la evaluación y la recomendación. Entonces, estos pasos del proceso de atención nutricia se pueden adaptar conforme el ámbito de la aplicación. Ahora, les soy realista, chicos. Muchas veces nada más nos quedamos en la valoración. En algunos casos ni siquiera se está diagnosticando el problema del paciente y ni les cuento de lo que es
el estar evaluando, ¿no? El estar aplicando la intervención y el estar vigilando este estado de nutrición y la evaluación de la intervención. Porque pues desgraciadamente el mercado se satura, ¿no? De repente también nos ponen el pie, nos ponen trabas porque el paciente tiene ciertas expectativas en cuanto al nutriólogo, que a veces son expectativas que de verdad no tienen un lugar, o sea, no están como fundamentadas, ¿no? No sé qué esperan que sea un nutriólogo. Entonces, no es cosa de un dos por tres, no es cosa que en una consulta queda, sino que es algo, pues, de seriedad, ¿no? Entonces, continuando aquí con esta parte, ya más adentrados en los conceptos y en la importancia que tenemos, en un segundito en lo que cambie rápido la presentación. En lo que carga, pues bueno, nada más. El estado de nutrición, recordemos entonces que es esta situación del organismo, es la condición del organismo que se determina por todo lo que se ingiere, lo que está biodisponible, lo que se usa y queda de reserva de los nutrimentos, manifestándose esto en la composición corporal, en la función corporal general y pues también resultado de múltiples interacciones, tanto biológicas, psicológicas, sociales. Muchas veces, ahorita sobre todo que están en los primeros semestres, escuchan mucho este término de la homeostasis, ¿no? ¿Cómo es que funciona? Y pues el estado de nutrición se valora entonces, ahorita que ya platicamos la sesión pasada y esta, se da una idea que se valora para conocer la composición y funcionamiento corporal para poder prestar atención y vigilar de forma nutriológica, ¿no? Entonces, dentro de las ventajas o de las utilidades que podemos mencionar del estado de nutrición es que nos permite cuantificar las reservas corporales, identificar riesgos, nos permite brindar asistencia en caso de excesos o de deficiencias, también nos permite ayudar en la comprensión de los cambios en el ciclo vital por sexo, salud, enfermedad, entre otros, y ayuda en la valoración de la ingesta dietética, no solo en términos de la energía, sino también en cómo va la ingesta de algunos nutrimentos. Entonces, en cuanto a la composición corporal, dicho en términos sencillos, es cómo está constituido el cuerpo humano y cómo interactúan distintos elementos en el ciclo vital y también en el ciclo de la salud y de la enfermedad. Entonces, la composición corporal realmente se da, ¿no? Por la interacción de factores genéticos, las influencias ambientales, culturales, incluso las estéticas, ¿no? Sobre todo por ahí sabemos que la imagen corporal va cambiando a lo largo de lo que marca la sociedad. Entonces, de forma cruda, realmente la composición corporal es el reflejo de la acumulación neta de nutrimentos, otros factores que se retienen a lo largo de vida, pero ojo aquí, me refiero a términos de huesos, órganos, tejidos, músculo, tejido adiposo, secreciones, todo lo que conforma el cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos diferentes niveles de organización. En el estudio de la composición corporal hay dos modelos que ustedes van a escuchar muchísimo. El modelo de los 5 niveles, que es el modelo central en la investigación, y estos 5 niveles son el atómico, el molecular, celular, tejido, órganos y el corporal. Y en cuanto a los dos compartimentos, en términos sencillos, es lo que es grasa y lo que es libre de grasa. Así tal cual, ¿no? Sin entrar en tanto embrollo principalmente. Entonces, en el modelo de los 5 niveles, el nivel atómico, pues la masa corporal se constituye de 11 elementos. Sin embargo, el 96% se compone de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno principalmente, pero podemos mencionar otros, por ejemplo, el calcio, ¿no? Potasio, fósforo, azufre, sodio, cloro, magnesio principalmente. En sentido del nivel molecular, sabemos que existen 6 componentes principales que son
lípidos, agua, proteínas, hidratos de carbono, los minerales óseos, los minerales del tejido blando, y aquí se comprende la masa grasa y la masa libre de grasa. Sin embargo, pues bueno, ahí está inmiscuido. En el nivel celular, hablamos de compuesto de sólidos extracelulares, el líquido extracelular, las células, y que a su vez las células se dividen en grasa y masa celular corporal, que sabemos que es la parte metabólicamente activa, ¿no? La masa celular corporal. En el nivel tejido órganos, pues hablamos del músculo esquelético, el tejido adiposo, los huesos, los órganos. En el nivel corporal, pues es hablar de las regiones, por ejemplo, las extremidades, el tronco y la cabeza. Y pues en el modelo de los 5 niveles, si se dan cuenta, cada uno es diferente y realmente no existe un traslape tal cual. Quizás están unas partes involucradas, pero uno lo analiza en un nivel diferente al otro. En cuanto a los métodos de evaluación de los compartimentos corporales, podemos hablar de dos. De los métodos directos, por ejemplo, que yo agarre y analice un cadáver, ¿no? Hago un análisis químico directamente, o sea, un palpable, y las, las maneras de medición indirecta, pues hablamos de la densitometría, por ejemplo, pues porque lo único que hace es usar un equipo para estimar. La antropometría, sí medimos algunos componentes, pero por ejemplo la masa grasa la estimamos, ¿no? La bioimpedancia que nos ayuda a esta parte. Entonces, aquí a lo largo de toda nuestra vida, eh, hay cambios en el cuerpo, digo, eso es obvio, pero en términos de la composición corporal tenemos muchos cambios, porque durante todo el proceso se van generando cambios en los tejidos musculares, óseos y adiposos, los cuales tienen una relación directa con la edad y sexo y se van condicionando por diferentes factores como el grupo étnico, el nivel hormonal, la salud de enfermedad, la alimentación, la actividad física, entre otros más, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la infancia, pues las diferencias de la composición corporal existen entre los sexos. Sin embargo, pues realmente lo relevante es que el crecimiento de la masa grasa, a pesar de que es lineal, es mayor en los niños que en las niñas, ¿no? Tanto así que pues cuando llega la pubertad, que a todos nos tocó aquí, sabemos que estas diferencias se acrecentan. Entonces, viene un brote de masa magra que es más prolongado e intenso en varones. Dura más o menos de los 10 a los 19 años, mientras que nosotros las mujeres ocurre entre los 10 y los 15 años. O sea, la biología corporal pues no la vamos a engañar. Y respecto a la masa grasa, en las mujeres finaliza a los 17 años, o sea, ya más grandecitas, perdón, mientras que en los varones es a partir de los 13 años. Fíjense qué tramposos, ¿verdad? Entonces los varones pues sí tienen una mayor proporción a adquirir mayor masa corporal, pero a expensa de la musculatura, mientras que las mujeres pues ganamos mayor grasa corporal. Y pues de hecho, en términos de lo que es nuestro cuerpo, así si hablamos netamente, nuestro pico como mujeres de masa libre de grasa lo alcanzamos aproximadamente a los 16.5 años. Y en el caso de los varones, su pico máximo lo alcanzan entre los 18.5 o hasta que termina el crecimiento. Esto hablando en situaciones normales. Ya si se van al gimnasio a hacer hipertrofia, ya es otro boleto. Estoy hablando de situaciones normales. Entonces, a partir de estos cambios es fundamental conocer la edad y el sexo de la persona, la población de referencia con la cual van a evaluar, la validación que se utilizó, el método, las constantes empleadas, la correlación y el error estándar. Ya lo iremos platicando un poquito más. Y pues, por ejemplo, existe un momento de la vida en que la masa corporal libre de grasa es constante. Este momento tan bonito se conoce como madurez química, que se completa al inicio de la tercera década de vida.
traducido al español, en español a partir de los 30 años, si nuestras condiciones de vida no cambian drásticamente, nos vamos a mantener constantes, ¿no? Siempre y cuando las situaciones sean constantes. Todavía no entramos de lleno a la sarcopenia, no está acelerada, entonces es una etapa bonita. Ahora, traslápelo al México actual. Desgraciadamente muchas veces como llegamos a la tercera década de vida, ¿no? No es lo mismo irte a correr el maratón sin o con entrenamiento, pues lo mismo aplica aquí. Entonces, los cambios en la composición corporal, después de ser constantes en esta etapa adulta, cuando iniciamos el envejecimiento, sabemos que se redistribuye la masa grasa, aumenta sobre todo en lo que es la parte media del tronco y reduce en las extremidades. Entonces, pues viene una disminución de la masa muscular, el tejido óseo principalmente. Y sabemos que ocurre aquí algo importante, pues ya empezamos a debutar con las enfermedades crónicas no transmisibles y nos preocupa aún más hablar del riesgo de fracturas, ¿no? Entonces, aquí lo importante es ser conscientes de esta parte. Ahora, en la distribución anatómica del tejido adiposo, independientemente del sexo, normalmente se empieza a quedar la grasita acumulada en lo que es en la parte central, muy diferente a otras etapas de la vida donde, por ejemplo, este dimorfismo sexual sí nos ayuda. Mujeres tendemos a tener una obesidad, bueno, una acumulación, perdón, ginecoide, hombres un poco androides, sin embargo, pues en la vejez ya no podemos decir lo mismo. Y pues disminuye la masa grasa, en cuanto a la masa magra, perdón, corporal, también sabemos que existe un dimorfismo sexual a pesar del envejecimiento, ¿no? Ahora, en el caso de las mujeres, pues desgraciadamente en lo que es la desmineralización ósea, a partir de la aparición de la menopausia, esta se acelera, muy diferente a los hombres por la fisiología propia del funcionamiento óseo. Entonces, ahí sí es importante que lo tengan en cuenta. A ver, vamos a ver, me voy a ir rapidito un poquito aquí en esta parte, nada más como para no quedarnos tan atrás dentro de lo que es la evaluación del estado de nutrición. Tenemos diferentes métodos, ¿eh? No vayan a pensar de forma individual como nada más, también la poblacional. Lo que ocurre es que cambia la metodología. En el caso de la evaluación individual, sabemos que se centra en prevenir alteraciones, el riesgo nutricio, pues poder conocer un poquito más las necesidades nutrimentales, entre otros. En el caso colectivo, principalmente se centra en identificar grupos vulnerables, poder confirmar la utilidad y la validez de indicadores, el poder establecer un diagnóstico, también establecer estrategias de vigilancia nutricia. Cambia un poquito el objetivo. Tan solo reflexionenlo así. ¿Qué hace? ¿Qué hacen las instituciones de salud en el servicio de atención con pacientes? Y, por ejemplo, ¿qué hace el ENSANUT? Ambos pueden estimar y evaluar el estado de nutrición, sin embargo, cambian las metodologías. Y aquí, por ejemplo, la evaluación nutricia se define como la interpretación de la información que se obtiene conforme a todos estos métodos que habíamos platicado, dietéticos, bioquímicos, antropométricos, clínicos. Entonces, esto en algunos ejemplos podemos hablar de las encuestas, perdón, nutricias, que van a evaluar un grupo específico. Hay datos basales y se van observando con base a la intervención. Se puede hacer una vigilancia nutricia, que es un continuo monitoreo del estado de nutrición de un grupo poblacional determinado y que identifica posibles causas de alteración. Y podemos hacer una exploración nutricia que se centra en la evaluación de forma individual de patologías que requieran una intervención principalmente. Entonces, dentro de estos sistemas se usan diferentes métodos que caracterizan el estado de nutrición y de salud. Por ejemplo, tenemos métodos directos, ¿no? Que es a través de los individuos, cara a cara. Los indirectos, que es a través de fuentes estadísticas, pues agarro, me voy, consulto la ENSANUT para ver cómo está. Evalúo, ay,
evalúo información subjetiva, es decir, información que no puedo evaluar, o bien agarro información de tipo objetiva, que sí lo puedo confirmar principalmente. Ahora, dentro de lo que viene siendo la metodología, hasta aquí probablemente nos vamos a quedar, pero pues nada más para empezar a adentrarnos. La metodología para evaluar el estado de nutrición es variable y gracias a la metodología adecuada es posible identificar riesgos o bien las alteraciones presentes. Entonces, pues hasta aquí nos quedamos, chicos. Ya, a ver, la diapositiva 9 todavía nos queda bastante. A ver, denme un segundo. Hoy no. Bueno, hasta aquí nada más me gustaría saber si hasta el momento ahorita tienen dudas. No, ninguna. Ok, perfecto, chicos. Entonces, miren, en teoría estaba programado el primer examen teórico, pero la verdad es que vamos bien atrasados. Bueno, no bien atrasados, es que son temas muy extensos, la verdad. Evaluación sí es una materia un poquito larga. No se preocupen ahorita por exámenes, hasta nuevo aviso. La actividad que queda es principalmente, ya me acuerdo. La tarea que van a tener, chicos, en lo que es el portal de Classroom, revisen el material de consulta y busquen el libro El ABCD de la evaluación del estado de nutrición. Busquen el capítulo 2. No tengo a la mano cuál es la. En el PDF es de la página 16 a la 22, si les sirve el dato, pero es el capítulo 2. Y habla justamente de la parte de la historia clínica. Entonces, la actividad, aparte de que lean, es busquen 2 formatos de historia clínica y elaborarán el suyo de forma digital. Se lo sugiero mucho de forma digital, como dice el dicho, tiro con chanfle, o sea, pensando en que ustedes ya de una vez tengan su propio formato de historia clínico-nutricia. Sin embargo, los remito a la lectura porque les menciona los puntos clave que debe de contener. Y ahorita, con base a lo que hemos revisado, que ya tienen una idea más clara, elaborarán un breve clip de voz, no más de 5 minutos. Si lo pueden hacer de 3, está excelente, en donde ustedes ya proyectense, van a decir, ay, qué fantasiosa, proyectense que ya terminaron y están haciendo una invitación a la población en general a la consulta de nutrición. Aquí ustedes van a mencionar principalmente qué es lo que se evalúa, cuál es la finalidad, alguna de las mediciones que se llegan a hacer, cuál es el objetivo, o perdón, cuál es el beneficio de esto. Empiecen a practicar en sus propias palabras, pues el decir la labor del nutriólogo en una consulta clínica, ¿no? Estas actividades se entregan el siguiente domingo, a más tardar, domingo 1 de octubre, y nada más, chicos. Nada más les voy a hacer un pequeño comentario por una duda que surgió. Dentro de la evaluación del estado de nutrición, les mandé esa lectura anexa del libro de NutriGuía, porque es el más cortito. Pero los libros que son base es ese, el ABC de la evaluación del estado de nutrición. La edición que ustedes tienen cargada en el portal es la primera edición. Si están en posibilidad de comprar la segunda edición, qué mejor, se los prometo, les va a servir. Tiene un costo aproximado de 690 pesos. Y está otro libro que también llegamos a utilizar, pero para los ejercicios. Sí me agrada, pero la principal es este libro, ¿no? El ABC del estado la evaluación del estado nutricio, perdón. Vamos a usar la primera edición porque de verdad que conseguirlo ahorita es un poco complicada la segunda edición. Entonces, para que todos estemos al mismo tenor y nada más, chicos. Entonces,
Si no hay dudas, ya nos estaremos viendo la siguiente semana, ¿de acuerdo? Gracias. Si quisiera comprar el libro físico, ¿dónde lo podría conseguir? Si gustas, al ratito, bueno, dame chance de aquí a máximo el lunes, porque no me acuerdo dónde guardé el link. Te los comparto por el grupo de WhatsApp, donde está en buen costo. Ok, muchas gracias. Gracias.